Expedición RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En otra aventura llena de misterio y dramatismo. La Atlántida, la ciudad perdida. Con la actuación estelar de Ofelia de la Fuente, Manolo García, Eduardo González Pliego, la narración de Isidro Olace, Luis Alba como el pequeño Solín, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto de Víctor Fox. Calimán estaba tras la pista de los secuestradores de Solín. El hombre increíble fingía obedecer las instrucciones y acudía a los muelles a depositar en una barca el maletín con los $10,000 que los secuestradores exigían como rescate por el pequeño Solín. Calimán descubría entonces que la bella bailarina Marcia era quien recogía el dinero. El hombre increíble la interrogaba, sacando en claro que ella debería entregar el dinero aquella misma noche, aunque desconocía quiénes eran los secuestradores. El dinero debería ser dejado a 3 millas del puerto, precisamente en una de las boyas flotantes en el mar, misma que marcaba la entrada a la bahía. Calimán y Marcia se dirigían hacia allá en bordo de una lancha de motor, y cuando el hombre increíble colocaba el maletín en la boya, la astuta mujer lo arrojaba al mar y se lanzaba a la fuga. ¡Marcia! ¡Marcia! ¡Regrese! No puede abandonarme así. ¡Regrese! Calimán quedaba en situación peligrosa, abandonado a mar abierto, sosteniéndose a flote junto a la boya, envuelto en las sombras de la noche y la bruma que acariciaba el mar. No debí darle la espalda a Marcia. Es una mujer astuta y me traicionó. Podría intentar regresar a nado hasta los muelles, pero debo esperar aquí para saber quién viene a recoger el dinero. Dos largas horas esperaba Calimán en aquella incómoda posición, el cuerpo hundido en el mar, sostenido de la boya flotante. Sus recias y musculosas manos se aferraban a la boya, mientras las olas balanceaban peligrosamente su cuerpo. Esperaré a que los secuestradores vengan en busca del dinero. Sí, eso es. Claro, si los tiburones no me atacan. Calimán sentía que el frío empezaba a paralizar su cuerpo. Envuelto en la bruma no podía distinguir a su alrededor. El mar era como una gigantesca prisión que lo mantenía cautivo. De pronto, Calimán percibía el ruido de máquinas. Se acerca un barco. Escucho el ruido de las máquinas. Viene de aquel lado. De la espesa bruma surgía el casco de un barco mercante. Calimán veía que se aproximaba hacia la boya como el cuerpo gigantesco de una ballena. Luego, escuchó que los motores se paraban y desde cubierta soltaban anclas y surgían voces. ¡Alumbren con el faro hacia la boya! ¡Pronto, idiotas! ¡Que no vamos a pasar la noche entera aquí! ¡Vamos! Calimán se desprendía de la boya antes de que el faro lo iluminara. Quedaba manteniéndose a flote, dejando tan solo de fuera la cabeza. ¡Ahí está el maletín! ¡Colgado en la boya! ¡Es el del dinero! Calimán observaba los movimientos sobre cubierta del barco.
al mismo tiempo que veía el nombre pintado en proa. El Corso. Recordaré el nombre de este barco. ¡Deprisa! ¡Hay que recoger ese maletín! Desde cubierta lanzaban una larga pértiga con un gancho en el extremo con el cual tratarían de desprender el maletín de la boya. Calimán vigilaba los movimientos y decidía entrar en acción. Estos bandidos recibirán una sorpresa. Nadaba hacia la boya y sus recias y musculosas manos se hacían de la pértiga, dando un fuerte tirón. ¡Oh! Y el hombre caía al mar. ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Hay que rescatarlo! Desde cubierta lanzaban cuerdas y luego de arduos esfuerzos rescataban al marinero que había caído, cuando Calimán tiraba fuertemente de la pértiga y el hombre increíble decidía apoderarse del maletín con el dinero, pero en ese instante era descubierto. ¿Qué diablos? ¡Miren! ¡Un hombre en la boya! ¡Sí! ¡Se lleva el maletín con el dinero! Me han descubierto. ¡Disparen! ¡Mátenlo, vamos! ¡Mátenlo! Calimán estaba descubierto. Lo habían visto apoderarse del maletín con el dinero. El faro iluminaba la boya y podían ver a Calimán nadar junto. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Las balas pasaban silbando cerca de la cabeza de Calimán. Desde cubierta le disparaban con rifles automáticos. El hombre increíble parecía estar perdido. No tenía a dónde escapar. Estaba solo en el mar ante el ataque traicionero de aquellos asesinos. No les será tan fácil acabar conmigo. Me sumergiré. ¡Vamos! Calimán se hundía bajo las olas mientras las balas se incrustaban en el agua. ¡Dejen de disparar! ¡Alto el fuego! Por un momento se suspendía el ataque. Los marineros desde cubierta miraban hacia el sector donde iluminaba el faro. ¡Ha desaparecido! ¡Iluminen con el faro toda esa zona! Tal vez solo se haya sumergido para engañarnos. El grupo de marinos reunidos en cubierta miraban fijamente hacia el mar. El faro iluminaba el sector junto a la boya, precisamente donde habían visto flotar a Calimán. Transcurrían instantes angustiosos en los que Calimán estaba sumergido, conteniendo la respiración. ¡No debemos confiarnos! ¡Dejen una lancha y vayan armados de arpones! ¡En cuanto lo vean, mátenlo! ¿Oyeron? Sí. ¡Mátenlo! ¡Hay que recuperar el dinero! ¡Ese maldito se llevó el maletín con los billetes! Pero Calimán surgía a la superficie. Creo que esto se pone cada vez más peligroso. Ahora bajan una lancha. ¡Ahí está! ¡Contra él, tonto! ¡No lo dejen escapar! ¡Quiten el maletín con el dinero! Una lancha era arrojada al mar y 5 marinos a bordo remaban hacia la boya. Pero Calimán se mantenía a flote. Vienen contra mí. Creo que la lucha será desigual. ¡Ahí está! ¡Denle con los arpones! Los marinos a bordo de la lancha remaban rápidamente, avanzando hacia donde Calimán flotaba. Preparaban filosos arpones para lanzarlos contra el hombre increíble. Si un arpón me hiere, no viviré para contarlo. Los marinos de pie sobre la lancha preparaban los arpones. Iban a darle caza como si fuera un tiburón. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Vamos! Y lanzaban arpones contra Calimán. Mi única salvación es sumergirme. Ahora.
Calimán se hundía bajo las olas. Los arpones se clavaban en el agua como proyectiles mortales. Una y otra vez los marinos lanzaron los arpones con toda su fuerza. Luego quedaron inmóviles, viendo hacia las olas. El faro desde el barco iluminaba toda la zona. Los marinos escudriñaban hacia los alrededores, esperando ver salir a Calimán para acribillarlo con los arpones. ¿Qué sucede? ¿Lo mataron? Nadie se atrevía a responder afirmativamente. Nadie estaba seguro de haber herido con un arpón a Calimán. De pronto, vieron surgir algo en la superficie. ¡Ahí, miren! El pequeño maletín que contenía el dinero flotaba sobre las olas. Aquello significaba que Calimán estaba muerto. ¡El maletín pronto! ¡Recójanlo! Y los hombres obedecieron de inmediato. Validos de los arpones, rescataron el pequeño maletín subiéndolo a la lancha. Todavía quedaron mirando hacia el mar, esperando que Calimán surgiera a la superficie. Así transcurrieron unos instantes y luego escucharon órdenes. ¡Vamos, idiotas! ¡Regresen de una vez! ¡Ya tienen el dinero en las manos, que es lo importante! ¡No creo que ese hombre esté vivo! Sí, ninguno podía pensar siquiera que alguien pudiera mantenerse sumergido tanto tiempo. Lentamente los marinos empezaron a remar hacia el barco. ¡Traen el dinero! ¡Sí, señor! ¡Aquí está el maletín! ¡Suban de una vez! ¡Y vámonos! ¡Antes de que nos descubra un guardacostas! Rápidamente izaron la lancha de remos y los marineros treparon a cubierta. Se levaron anclas y se escucharon las máquinas del barco trabajando. Lentamente, como gigantesca ballena, el barco carguero empezó a virar alejándose de la boya. Y un hombre surgió a la superficie. Calimán estaba vivo. Se había mantenido sumergido todo aquel tiempo, haciendo alarde de gran fortaleza física. Ahora se mantenía a flote viendo cómo el barco se alejaba. Bien, creo que ahora las cosas marchan mejor. Ya tengo otra pista contra los delincuentes. Sé que van a bordo de ese barco llamado el Corso y... cuando abran el maletín, se llevarán una desagradable sorpresa. Calimán vio alejarse el barco hasta perderse en la bruma, y fue entonces cuando decidió iniciar el regreso hasta el puerto. Bien, un poco de ejercicio me caerá espléndidamente. Hay 3 millas hasta el puerto y nadaré hasta allá. Vamos. Calimán empezó a nadar vigorosamente. Sus brazos, como aspas de molino, se movían rítmicamente. El hombre increíble nadaba hacia el lejano puerto. Y a bordo del carguero, el Corso, el grupo de marinos abría el pequeño maletín, llevándose una desagradable sorpresa. ¿Pero qué diablos es esto? ¡El maletín está vacío! ¡El dinero ha desaparecido! ¡Maldita sea! Ese hombre que estaba en el mar sacó el dinero. ¡Maldita sea! ¡Ojalá y que se haya ahogado! En la elegante mansión de Claudio Mitrópolis, su hermosa hija Helena
trataba de convencer al poderoso millonario de cumplirle un capricho más. No, Elena. Esta vez no cumpliré con tus absurdas peticiones. Pero, papá... No lo haré. Solo quiero que nos facilites un velero. No significa ningún esfuerzo el que ordenes que nos entreguen una embarcación. Pero te has vuelto loca. ¿Crees que tengo cabeza para pensar en tus caprichos cuando tengo el mundo encima? Hace apenas unos días que se hundió otro de mis barcos. Hubo más de 500 víctimas. Tengo a la prensa, a la opinión pública y a los competidores en contra. Estoy a punto de ir a la quiebra. ¿Y crees que puedo atender a tus caprichos? Cálmate, papá, por favor. Nada ganas con gritar y exagerar la situación. ¿Exagerar? ¿Y qué es lo que haces tú? Exagerar tus caprichos. Te doy gusto en todo, pero ahora no lo haré. Yo sé que sí. Y le he prometido a Daniel que nos prestarás ese hermoso velero que está anclado en los muelles. Precisamente el africano. ¿Sabes que ese velero es uno de mis mejores barcos? Por eso te lo pido. No dejarás que tu hija vaya en otro barco que no ofrezca garantías, ¿verdad? No, imposible. Además, no hay tripulación disponible. Yo tengo a la tripulación lista. ¿Estaba usted ahí? Sí, señor. He escuchado todas sus disculpas y ninguna me convence. Si en realidad quiere complacer a su hija, no tiene más que prestarnos el africano. Yo tengo lista a la tripulación. Así que se ha salido usted con su idea, ¿eh? Convenció a mi hija de lanzarse en una aventura estúpida. Si usted quiere llamarlo así. Aunque solo necesito una oportunidad para demostrarle que está equivocado. Papá, escúchame. Daniel tiene documentos importantes. Mapas, planos exactos que marcan el sitio donde hay grandes tesoros submarinos. ¿Tesoros submarinos, eh? Sí, señor. Localizados en las costas de la isla de Rodas. ¿Pero cree usted que voy a dar crédito? Deja de protestar y acepta, papá. No tienes otro camino que darle gusto a tu hija. ¡Que eres insoportable! Claudio Mitrópolis avanzó hasta la cantina situada en el extremo de la estancia. Nerviosamente se llenó un vaso de coñac, mientras Elena y Daniel decían quedamente: creo que todo es inútil. Nunca lograremos convencerle. Estás equivocado. Conozco a papá y sé que cuando hace una pausa de silencio es que no sabe qué alegar en contra y acabará por acceder. Ojalá no te equivoques. Escúcheme, jovencito. Diga usted, señor. ¿Qué seguridad tengo de que todo esto no es sino una pérdida de tiempo? Si usted quiere, puedo hacerle partícipe de las ganancias. ¿Qué? Le ofrezco un 40%, ya que usted facilitará la embarcación. Cuando encuentre los tesoros, usted recibirá su parte. ¿Y cuánto será? ¿$100? ¿Encontrará usted baratijas que siquiera valdrán $100? Le aseguro, señor, que se trata de millones de dólares. ¿Millones de dólares? ¿Oyes eso, Elena? El muchacho habla de millones de dólares como si fuera a encontrar los tesoros de Neptuno. Hablo en serio. Voy en busca del más grande tesoro en el fondo del mar. Un tesoro que solo existe en su imaginación. No, señor. Un tesoro del que todo el mundo tiene noticias, pero nadie sabe dónde está. Daniel, si le dijeras a papá todo, tal vez acabarías por convencerlo. Sí, eso es. Dígamelo todo, y así tal vez pueda creer en sus palabras. Daniel Font aspiró con fuerza el humo del cigarrillo. Sus ojos grises se clavaron en el rostro de Claudio Mitrópolis y respondió: bien, van ustedes a saberlo, pero confío en que no revelarán el secreto a nadie más. Escuchen. ¿Han oído hablar de un fabuloso cargamento en barras de oro que perteneció a Adolfo Hitler? Sí, algo leí hace un tiempo. Cuando estaba próxima la derrota de Alemania, Hitler ordenó trasladar los tesoros de la Cancillería rumbo a Sudamérica. Un fabuloso cargamento de barras de oro fue embarcado en Hamburgo, precisamente en el barco insignia Sandorlev. El barco huyó por el Mediterráneo, fue sitiado por la marina inglesa y escapó hacia el mar Egeo. Fue entonces cuando se desató una fuerte tormenta y nadie volvió a saber del Sandorlev. Unos supieron que había logrado escapar y otros que se había hundido. Pues bien, señor Mitrópolis, en mis manos están los documentos exactos trazados por un superviviente del naufragio
del sitio exacto donde está hundido el Sandorlev, con un cargamento en barras de oro valuado en $300 millones. ¿300 millones de dólares? Ahora dígame si acepta o no ser mi socio de un tesoro que nos está esperando en el fondo del mar. Esa misma noche, en el elegante edificio sede de la Embajada de la India en Atenas, Calimán se reponía después del agotador esfuerzo de nadar desde la entrada de la bahía hasta los muelles. Así que vio usted a los secuestradores acercarse a bordo de un barco. Sí, llamado el Corso. ¿Y logró identificar a alguno de los marinos? No, imposible. Con trabajo salvé la vida. Pero creo que será fácil encontrar ese barco si recurrimos a la oficialía del puerto. Debe haber un control de las rutas de los barcos que navegan en esas tierras. Ya tengo los datos exactos, Calimán. De la Capitanía del Puerto me informaron que el barco El Corso se dirige hacia el este, rumbo a la isla de Rodas. Entonces hay que ir hacia allá. En la isla o a bordo de ese barco, mi pequeño amigo Solim está prisionero. Oh, querido amigo, necesito conseguir una embarcación. Si recurre usted a la policía, ellos se encargarán No, debo hacerlo yo mismo. Dígame, ¿dónde puedo conseguir un yate o un velero para trasladarme a Rodas? Solo hay un hombre que puede facilitarle uno de sus barcos. El único que puede ayudarlo a usted, Calimán, es Claudio Mitrópolis. Solo él puede ayudarlo. Encontrará Calimán al pequeño Solín, podrá descubrir a los secuestradores, y Daniel Font en realidad tiene los mapas para encontrar los tesoros de Adolfo Hitler en el fondo del mar. En nuestro próximo capítulo habrá más emoción y misterio en Atlántida, la ciudad perdida. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. El hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.